Continuando con nuestro viaje por las páginas del primer libro de Samuel, llegamos hoy al capítulo 12. Ahora, al llegar a este capítulo, estamos seguros que alguien estará pensando que nos equivocamos en cuanto a Saúl y que lo hemos prejuzgado. Parece como si Saúl estuviera saliendo muy bien. Ciertamente empezó bien y hasta aquí parece ser un gran rey. Pero vamos a seguir nuestro estudio. Quizás sea en realidad una lástima que su historia no termine aquí. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 12 del primer libro de Samuel. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Esta es la última obra de Samuel. Este es su discurso final. Era un hombre extraordinario y ahora Saúl le está sucediendo. Saúl fue elegido por Israel, pero Dios promete todavía bendecir al pueblo si le obedece. Y como lo veremos, Dios les dará toda oportunidad posible. Continuemos con el versículo 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel se crió en el tabernáculo. Su vida la pasó como en una pecera, pues el pueblo le veía todo el tiempo. Probablemente ningún hombre jamás tuviera la vida pública que tuvo Samuel. Muchas veces en nuestra edad, un hombre entra en la vida pública y el pueblo lo acepta. De repente, alguien se entera de su pasado negro y el héroe cae. Pero no fue así en el caso de Samuel. La madre le trajo como pequeñuelo al tabernáculo. Vivió toda su vida ante el pueblo. Luego añadió la siguiente nota triste de un querido padre: Pero mis hijos están con vosotros. En otras palabras, ¿por qué no los aceptan a ellos? Samuel trató de darles el cargo de jueces, pero Dios no los quiso tener. Eran muchachos que no fueron aceptos al Señor. Avancemos ahora con el versículo 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Esta es una tremenda declaración de un hombre que ha estado ante el público por tantos años y que había servido como juez. Había tenido muchas oportunidades para enriquecerse, pero nunca se dio a la tentación. Samuel es uno de los hombres sobresalientes de la palabra de Dios y sin embargo fracasó como padre. Muchos hombres públicos son como él. Muchos líderes cristianos populares han tenido hijos que no salieron como sus padres. Es difícil entenderlo, amigo oyente, pero así es como la familia humana ha ido andando por todos los siglos y milenios del pasado. Samuel dijo que si hubiera hecho alguna de las cosas que mencionó al pueblo, estaba listo para restituirlo. Habría sido fácil que algún hombre que alguna vez se hubiera enojado debido a una de las decisiones de Samuel se parara para decir: bueno, en verdad no me trataste justamente. Pero como usted ve, ninguno se paró. Leamos aquí el versículo 5 de este capítulo 12 del primer libro de Samuel. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. La vida de Samuel pudo aguantar este tipo de inspección pública. En verdad era un hombre de Dios. Prosigamos ahora con los versículos 6 al 12. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros.
Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Samuel presenta un resumen de los hechos de otros grandes hombres que Dios puso, y que Dios había usado. Quizá no debamos llamarlos grandes hombres porque fue Dios el que los hizo grandes. Moisés, Josué, Gedeón y ahora Samuel resumen la historia de los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando Esteban fue traído ante el Sanedrín, él hizo lo mismo. Fue una cosa importante decir que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y luego caminar hacia el futuro. Fue cosa alentadora poder decir no solamente hasta aquí, sino también de aquí en adelante Dios nos ayudará. Eso es exactamente lo que Samuel hace otra vez. Se para una vez más en Ebenezer y levanta ese monumento. Está diciendo, mirad cómo Dios ha guiado a Israel. Después de resumir su historia, Samuel llega a su estado y condición presente y dice en el versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Samuel aclara sin lugar a dudas que Saúl era la selección del pueblo. Muchos creen que la voz de la mayoría y la elección del pueblo tiene que ser la voz de Dios. La Biblia, amigo oyente, contradice este modo de pensar. La Biblia declara que por lo general siempre es sólo una minoría la que elige según la voluntad de Dios. Martín Lutero dijo, uno, con Dios, constituye una mayoría. El pueblo quiso tener a Saúl como su rey. Dios quería tener a David. ¿Qué diferencia cuando Dios hace la selección? Sigamos adelante con el versículo 14 de este capítulo 12 del primer libro de Samuel. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Simplemente porque Saúl es la elección del pueblo, Dios no le desechará. Dios le dará una y otra oportunidad. Dios lo bendecirá. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 15, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Samuel está hablando claro. Si el pueblo sirve a Dios, Él les bendecirá. Si no le sirven, el juicio vendrá. Y veremos que Dios responde a esto de una manera dramática y milagrosa. Continuemos leyendo los versículos 16 al 18 de este capítulo 12 del primer libro de Samuel. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Elías no fue el primer hombre que logró una tempestad como respuesta a su oración. Él logró una tronada, pero Samuel la logró antes de Elías. Y creemos que este es el sello de Dios sobre la vida de Samuel. Los truenos y las lluvias constituyeron el gran amén sobre la vida de Samuel. Él definitivamente había sido elegido por Dios. Prosigamos ahora con el versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Pecaron en pedir un rey. Estaban rechazando a Dios cuando pidieron un rey que reinara sobre ellos a fin de ser como las demás naciones. Y Samuel respondió al pueblo aquí en el versículo 20 y dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Amigo oyente, no deje que los pecados y las equivocaciones del pasado inutilicen su vida. No importa quién sea usted ni lo que haya hecho. Permítanos decirle aún a usted, que se cree quizá un pecador empedernido y sin esperanzas, o tal vez el peor criminal y ateo, drogadicto y endemoniado, que si usted se vuelve al Señor Jesucristo para ser salvo y empieza a servirle, Dios le aceptará y le bendecirá ricamente. No deje pues que el pasado destruya su futuro ni su presente. Y continúa Samuel hablando al pueblo y dice aquí en el versículo 21 de este capítulo 12 del primer libro de Samuel, no os apartéis en pos de vanidades
que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Amigo oyente, no se meta con artimañas. Hoy en día parece que está de moda en la iglesia el experimentar con diferentes métodos. Parece que la iglesia no se da cuenta que solo Dios puede bendecir. Necesitamos asirnos solamente del Señor y de su palabra. No creemos que la Biblia necesita ser defendida, necesita ser explicada, necesita ser proclamada, y eso es lo importante. Avancemos ahora con el versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Este es un versículo glorioso. ¿Ha tomado usted, amigo oyente, el nombre del Señor? ¿Es Él su Salvador? ¿Está usted descansando en Él? Él no le desamparará. El Señor dice a través del escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré». ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios, amigo oyente! El Señor ha querido hacernos pueblo suyo. Ahora, ¿por qué escogería Dios a la nación de Israel? Cuando usted busque la respuesta a esa pregunta, mire a Dios y no al pueblo. Dios lo escogió y eso es suficiente. Gracias a Dios por eso. Amigo oyente, Dios le escogió a usted y es posible que algunos de sus amigos se pregunten por qué. Pero Dios nos escogió a usted y a mí, amigo oyente, y eso es suficiente. Gracias a Dios por eso. No me pasó por alto. Este es un gran mensaje el que Samuel da a los israelitas, amigo oyente. ¿No se encuentra feliz usted por ser elegido por Dios? ¿No es grande el hecho de que Él es su Salvador? Él está a favor de usted y no en contra de usted. Él quiere ayudarle. Es un ayudador poderoso, amigo oyente, tanto como es un Salvador. Dice el mismo escritor a los Hebreos allá en el capítulo 7 de su carta, versículo 25, «Salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios». Volviendo ahora al capítulo 12 del primer libro de Samuel, leamos el versículo 23. Y Samuel continúa diciendo, «Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto». En este ministerio radial hemos encontrado que muchos tienen un don, y es el don de orar, y creemos que es un don de Dios. Hay algunos que se encuentran postrados en camas de aflicción y dolor, personas que jamás se levantarán de ellas, pero quienes tienen un ministerio de oración. No cambiaríamos nada por el respaldo de sus oraciones. Nosotros necesitamos sus oraciones. Muchos de nuestros oyentes que nos han visitado nos dicen, siempre oramos por ustedes. En verdad, amigo oyente, es un privilegio orar por otros. Ahora Samuel dijo, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de orar. También es mía la responsabilidad de orar por mi familia. Si yo no oro por ella, ¿quién más orará por ella? Tengo además la responsabilidad de orar por mi ministerio radial. Usted, hermano que nos escucha, tiene esa responsabilidad y esperamos que ore por nosotros. Debemos orar los unos por los otros. Hay muchos necesitados. El hecho es que hay un grupo aquí que se reúne con regularidad para elevar al trono de Dios las peticiones que nos llegan por medio de las cartas que se dirigen a este programa. Lejos sea de nosotros que pequemos contra el Señor, cesando de rogar los unos por los otros. Y concluye Samuel su discurso diciendo aquí en los versículos 24 y 25 de este capítulo 12 del primer libro de Samuel, «Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis». Amigo oyente, si usted ha asistido a algún partido de fútbol o de béisbol en el estadio, habrá notado cómo los entusiastas de los diferentes equipos saltan y brincan cuando el equipo correspondiente hace cualquier avance. Y a veces uno piensa que van a sufrir un ataque de histeria debido a su manera de portarse. Saltan y brincan y palmotean y se portan como locos. Pero amigo oyente, al observarlos no podemos menos que desear esa misma clase de entusiasmo para las cosas de Dios. Amigo oyente, necesitamos servir a Dios de todo corazón. Necesitamos hacer caso del mensaje de Samuel al pueblo de Israel. Y llegamos ahora al capítulo 13. Y en este capítulo tenemos la cuadrilla escogida por Saúl.
Veremos también que Saúl junta a los hebreos en Gilgal contra los filisteos, cuya guarnición Jonatán había atacado. Tenemos también el gran ejército de los filisteos, el apuro de los filisteos. Saúl ofrece el holocausto, Samuel reprocha a Saúl y finalmente la política de los filisteos. La verdadera naturaleza de Saúl se empieza a demostrar. En este capítulo 13 creemos que será posible mantener la tesis que presentamos en el capítulo 9 en cuanto al rey Saúl. La apariencia exterior de Saúl cuadraba muy bien con su oficio como rey, pero en su carácter interior no era apto en manera alguna para ser rey. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 13 del primer libro de Samuel. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. El verdadero carácter de Saúl empieza a revelarse, como ya lo hemos dicho. Ahora vamos a conocerlo como el falso que es. Leemos en estos versículos que Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos. Ahora, ¿a quién fue atribuida la victoria? A Saúl. Jonatán era un líder militar muy capaz. Pero veremos cómo Jonatán gana otra victoria usando una estrategia muy interesante. Pero en esta batalla, Jonatán fue quien guerreó, mientras Saúl hizo tocar la trompeta. Sin embargo, fue Saúl quien se autoatribuyó la victoria. Reunió a todo Israel y dio un informe falso. Es más que seguro que el ejército sabía que el informe de Saúl no era verdadero, y más aún lo sabían los seguidores de Jonatán. ¿Es entonces humilde en verdad Saúl? Dijimos en el principio que creíamos que Saúl sufría de un caso de humildad falsa, y creemos que los hechos ahora lo están comprobando. Prosigamos leyendo los versículos 5 hasta el 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-avén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Al parecer, a los filisteos todavía les fue posible pelear, y así vinieron con gran despliegue de fuerza contra los israelitas. Saúl juntó al pueblo, pero tomó tanto tiempo aclamándose por haber ganado la victoria pasada, que esta vez perdió. Continuemos leyendo los versículos 8 y 9. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, Traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Aquí tenemos otro aspecto del carácter de Saúl. Tuvo la osadía de pensar que porque era rey podía ofrecer un holocausto. Más tarde veremos que otro rey también presumió que podía desempeñar una función sacerdotal y Dios le hirió con lepra. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 13 del primer libro de Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ahora Saúl no estaba dispuesto a esperar a Samuel. Era impaciente y presuntuoso. Él creía que tenía 3 razones válidas para no esperar que Samuel llegara. Primero, que el pueblo se le desertaba. En segundo lugar, que los filisteos venían contra él. Y tercero, que Samuel se tardaba un poco en llegar. Claro que Saúl buscó una explicación que justificara sus acciones. Estaba culpando a todos menos a sí mismo. Y continúa diciendo aquí en el versículo 12, Me dije, Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.
Saúl se esforzó, dice aquí, a ofrecer holocausto y a hacer su petición al Señor. Permítanos decir, amigo oyente, que Saúl mintió aquí. Demostró un falso sentimiento religioso. Este es el verdadero Saúl, amigo oyente. Entonces Samuel dijo a Saúl, aquí en los versículos 13 y 14, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A Saúl se le dijo en el principio que si obedecía a Dios, Dios le bendeciría, pero si le desobedecía, habría juicio. Un rey debe obedecer al Señor. Es necesario que un soberano obedezca al Señor. Lo que el mundo necesita hoy es un soberano que sea gobernado por el Señor. Ese es nuestro problema, amigo oyente. Claro que no tendremos uno sino hasta cuando el Señor Jesucristo mismo vuelva a la tierra. Ese es el propósito final de Dios en su plan de las edades. Ahora Saúl ha desobedecido, de modo que Dios encuentra a otro que sirva como rey y hará que se presente, y ni siquiera Samuel en este tiempo sabe quién será. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente.